tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las tardes de los sábados en este espacio que Televisora de Costa Rica ha abierto para que analicemos con tiempo y a profundidad algunos de los principales temas de interés nacional. Y es que, ¿se ha preguntado usted alguna vez cuánta gente tiene casa propia totalmente pagada en Costa Rica? ¿O cuántos hogares alquilan su techo? ¿Y cómo estamos también en cuanto a acceso al financiamiento para comprar vivienda propia? Eso es precisamente lo que nos muestra la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica. Este es un informe que elabora el Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, con el apoyo de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, Copecaja y la Universidad Hispanoamericana. Para eso nos acompaña el día de hoy su autor, Melisandro Quiroz, quien es además el director ejecutivo de el CENFI. Bienvenido, Melisandro. Así como para empezar muy rápido, ¿por qué es importante que en Costa Rica sepamos el estado del parque habitacional? Muchas gracias, doña Liliana. Vamos a ver, comencemos diciendo que eso es importante metodológicamente, diferenciar el parque habitacional de la construcción como tal de viviendas. El parque habitacional lo que dice es en qué forma las familias de Costa Rica poseen las viviendas, ya sea en Costa Rica usamos 5 metodologías, 5 criterios: vivienda propia completamente pagada, vivienda financiada, viviendas en alquiler, viviendas cedidas o prestadas o viviendas en precario. La importancia de este dato es que nos permite reconocer, y sobre todo a nivel de comparación en el tiempo, cómo se está comportando la apropiación que las familias hacen de este tipo de vivienda, y esto tiene que ver con un tema de demanda como de oferta en el mercado habitacional. Claro, ahora vamos a ver todos los detalles. Para eso también nos acompaña el día de hoy Alfredo Bolio. Él es presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción y también alguien que está en el negocio inmobiliario desde hace muchos años. Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros, don Alfredo, bienvenido. Muchas gracias a usted, doña Liliana. Siempre es importante ver estos datos, ¿verdad? Porque necesitamos conocer el pulso de lo que está pasando con las viviendas y de quién son las viviendas en Costa Rica. Absolutamente. O sea, partiendo de la base que el 50% más o menos de la construcción de todos los años es viviendas, es decir, de todo lo que nosotros desarrollamos y construimos al año aproximadamente, y sube y baja dependiendo del año, pero la mitad aproximadamente son viviendas. Entonces, el entender dónde estamos construyendo esas viviendas, para quién las estamos construyendo, cómo las estamos financiando, cómo las estamos pagando, qué tan formales están siendo. Todo ese pulso es sumamente importante para la construcción de infraestructura que requiere nuestro país. Claro, y sobre todo una cosa tan importante que siempre hablamos, el agua, que vamos a hablar más adelante, la disponibilidad del agua. Vamos a empezar, don Melisandro. Empecemos primero explicándonos usted brevemente cómo es la metodología que ustedes utilizan para hacer esta medición del informe que vamos a ver ahora. Gracias. La información de la tenencia se saca o se extrae en este informe de todo lo que es la parte de base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Costa Rica que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos cada año. Ellos tienen un módulo de vivienda y nosotros a través de nuestra analista de base de datos hacemos un procesamiento. En algunos casos hacemos un elemento de conversión de algunos datos que son de hogares a viviendas. Aquí también es importante para el público identificar cómo mide INEC una vivienda. A veces queremos que cuando hablamos de vivienda, hablamos de la vivienda que vemos en los anuncios, vivienda nueva. Realmente para INEC una vivienda es una unidad físico-funcional, es decir, es un espacio que tiene piso, paredes y techos, tiene servicios y para medirlo como vivienda tiene que tener un acceso independiente. Entonces, conceptualicemos que eso no significa por sí solo que es una vivienda nueva de las que vemos en los anuncios, sino que es una construcción y que también se está siendo apropiada por una familia. Claro, y lo otro es cuáles son los criterios para determinar si alguien tiene una residencia habitual o lo que se conoce como una residencia habitual. Sí, aquí también desde el punto de vista de las tipologías de vivienda, INEC recurre a varios criterios. El primero es que cuando se le pregunta a la familia cómo posee la vivienda, en el caso, por ejemplo, que diga que es vivienda pagada, no hay una verificación de la propiedad como tal, sino que esto es una encuesta, más o menos 1.600 encuestas a nivel nacional, y a los entrevistados se les dice, bueno, su vivienda, ¿en qué condición la tiene? ¿Qué tipo de vivienda? Y él dice, es pagada. Entonces, se anota como tal ese estado. En el caso de vivienda de alquiler, es importante para el público y para lo que es la medición que estamos haciendo, que se mide un concepto que es la residencia habitual. Es decir, para que sea de alquiler, la persona tiene que estar alquilando de 6 meses o más. De esta forma, uno podría presumir que los datos que estamos viendo no están contemplando viviendas de rentas cortas o viviendas de alquiler turístico. Adicionalmente, en el caso
caso de alquiler, por ejemplo, alguien puede tener menos de 6 meses, 3 meses, pero dijo que se va a quedar. Entonces se marca como una vivienda en alquiler. Y la vivienda financiada, obviamente la persona dice, estoy pagando el crédito y no lo ha concluido, entonces entra en esa categoría. Quedan dos modalidades, que la vivienda en precario es ya una apreciación que se hace por parte del entrevistado, y la otra que es la vivienda cedida o prestada. Aquí es el mismo entrevistado que dice, no, esta vivienda no es mía, no es alquilada, no la estoy pagando y me la prestó fulanito de tal. Entonces esas son las 5 categorías que usa Costa Rica y provienen, es importante, de esta encuesta que después se hace por parte de INEC una extrapolación a el dato nacional. Hay un Ángel, antes de que veamos los datos, vamos a ver primero, nuestra compañera Kaylin Baker conversó con algunas personas, porque sí contrasta un poquito, Melisandro, los datos que uno ve de este informe versus lo que mucha gente le dice a uno de lo difícil que es acceder a una vivienda propia. Esto es el reporte de Kaylin Baker. Buenas tardes, Liliana, y un saludo para usted que se informa con Estado Nacional. Se estima que en el país hay un total de 1.808.710 viviendas, pero lo cierto es que en todo el país se viven realidades muy distintas. Muchos tienen casa propia, algunos todavía la están financiando, otros obtuvieron una heredada y para muchos la única opción es alquilar. Hicimos un sondeo y eso fue lo que nos dijeron. Tener casa propia es un sueño cumplido para muchos costarricenses. Sin embargo, alcanzar esa meta no siempre es fácil. En la mayoría de los casos implica solicitar un préstamo y enfrentar largos procesos. Tengo casa propia con un trámite tedioso, costoso, me costó mucho pagarla. De hecho, casi la pierdo, pero la pagué. Pero sí es costoso y hoy en día cuesta más todavía. Gracias a Dios, casita propia. Me costó mucho porque fue un bono. Duré 5 años haciendo los trámites, pero valió la pena porque, verdad, está muy difícil la situación en nuestro país. No, hay casa propia. ¿Y le costó mucho pagarla? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, eso fue mi esposo, ¿verdad? Tenemos 28 años de tenerla y él como en 4 años la sacó, ¿verdad? Con muchos esfuerzos, eso sí, pero ahora no se puede, ya ahora en la actualidad comprarse una casita, bueno, solo pegándose la lotería. Otros tienen un golpe de suerte y heredan una propiedad o ganan la lotería. De esta manera logran tener un techo propio sin endeudarse. Tengo casa propia porque gracias a Dios, pues Dios nos reparó una plata, una lotería, y entonces se utilizó para eso, sí, la casita. Casa propia. Eso fue heredado de mis padres, sí, entonces gracias a Dios estoy salvado por ese lado. Por otro lado, hay quienes llevan años alquilando, ya sea por comodidad o porque dadas sus circunstancias, esta es la única opción. Alquilo casa. En realidad, donde estoy siempre se me ha mantenido el precio. No me han subido ni me han bajado, está el precio como está. Y ya tengo 14 años de vivir allí. Y pago 10 años de casa alquiler. Yo pago 350,000 por mes, más recibos. Para algunas personas obtener un préstamo resulta inalcanzable debido a los requisitos y trámites que deben cumplir, lo que los obliga a permanecer en el régimen de alquiler. No, alquilo. ¿Siente usted que ahora comprar casa es muy complicado? ¿Hace cuánto alquila casa? Bueno, alquilo hace 17 años, literalmente. Y lo que es comprar, digámosle, porque por el salario y todo, ¿verdad? En un banco, digámosle, lo que uno cotiza para la caja y todo no influye para poder hacer un préstamo, para poder comprar. Hay quienes tienen que vivir con un familiar porque el presupuesto no les da ni para pagar un alquiler. Bueno, ahorita ni propia ni alquilo, estamos en la casa de mi suegra. Pero sí alquilé muchos años. ¿Y qué te puedo decir? Alquilar ahora está muy caro, demasiado caro diría yo, porque nosotros pagamos por un cuartito 120,000. Yo, digamos, en la casa donde yo vivo, en la casa de mis papás y es casa propia. Es muy caro porque como las casas valen como mucho y ahorita el presupuesto no está para estar alquilando casa. Liliana, esta es toda la información que tengo desde San José. Regreso con usted al set principal de Estado Nacional. Bien, y después de ver esas opiniones que tienen muchas personas, vamos a ver los datos. ¿Qué le parece, don Melisandro, si vemos la primera, tal vez el primer hallazgo, que es la situación del parque habitacional
en Costa Rica para el 2024. Estas son las cifras, esto es el total de viviendas y ahí vamos a ver digamos el desglose. La tipología. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista del Parque Habitacional, Costa Rica reporta, y de nuevo, como hablamos de tenencia, es que ahí vive una familia. Reporta 1.808.000 viviendas en Costa Rica. ¿Cómo se poseen? 66% de ese total son viviendas que se declaran como completamente pagadas. Un 7%, un dato relativamente bajo que ahorita podemos comentar, es apenas viviendas financiadas, o sea, las familias las poseen y tienen un crédito todavía vigente. Viviendas cedidas son casi un 7%, la alquiler es la segunda modalidad más importante en Costa Rica después de la vivienda completamente pagada, de un 20%, y en precario es un 1%. Esta es la forma en que en Costa Rica las familias poseen las viviendas en este momento. Don Alfredo, me llama la atención que tenga un porcentaje tan alto, un 66% del parque habitacional que ya está pagado y es propiedad de las personas. ¿Es así o pudiera haber un margen en la forma en cómo se recolecta la información? Sí. Vamos a ver, evidentemente la información viene de un censo que es un censo formal, que es un censo que tiene sus bases y demás. Lo que hay que partir del hecho es que no necesariamente todas esas viviendas, no todo ese 66% pasó por el proceso de, digamos, estricto y regulatorio que requerimos o que fomentamos en la Cámara de la Construcción y en las demás instituciones de pasar por el proceso de formalidad. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿por qué no estamos pasando por ese proceso? ¿Cuáles son esos obstáculos que están haciendo que evidentemente un 66% de las personas hayan tenido que recurrir? Pues entre ellos, pues evidentemente algunos que han pasado por el proceso formal y lo han pagado, pero que hay un porcentaje ahí oculto que es de personas o que no sienten que pueden fácilmente clasificar para una vivienda, entonces la han ido haciendo poco a poco a como han podido, o que tal vez han tratado de saltarse alguno de los procesos debido a que lo ven o demasiado engorroso o demasiado complicado. La burocracia. Entonces hay una informalidad implícita en ese número. También pudiera haber, don Melisandro, como me decía usted, la posibilidad de que a la hora de recuperar, de recolectar los datos, pudiera haber ahí un sesgo también. Sí, vamos a ver, en vivienda completamente pagada es un dato que a nivel internacional tenemos que decir un dato muy significativo. Estamos superando en vivienda completamente pagada a México, a Chile, y efectivamente cuando el dato se recopila por parte del INEC, es la persona que entrevista la que le pregunta a esa persona que viene a casa esa condición. Entonces pudiera suceder que efectivamente ese entrevistado diga que es completamente pagada y esa condición realmente no es así, ni está obligada dentro de la captura de la encuesta de hogares a demostrarlo. Entonces por ahí podríamos tener un sesgo. ¿Le parece a usted alto, un 66%, que la gente tenga ya resuelto su problema de vivienda en Costa Rica? Yo te diría que alto, pero más importante, comparativamente en el tiempo, en los últimos 2 años, para que lo comparemos, o 3, 2022 y 2023, veníamos creciendo a un dato de 30.000 viviendas completamente pagadas, y este año más bien se redujo. Sin embargo, sigue siendo alto, y como bien apunta don Alfredo, aquí podría haber señales de que puede haber una vivienda o están surgiendo una vivienda realmente aparte de mala calidad, que no está siendo registrada ni regulada. Esto podría ser un fenómeno que también, cuando me preguntaba la importancia de este tipo de datos, de señales que nos debemos de ver dentro del país. Colombia, que es uno de los países donde más se alquila en el mundo y donde más hay problemas de vivienda, hay fenómenos de lo que ellos llaman la vivienda autoconstruida o vivienda pirata. Entonces, pudiera ser que estamos en presencia de algunas señales que este estudio precisamente captura de lo que está pasando en esta modalidad de vivienda completamente pagada. Vamos a ver otro dato, y es en qué estado está el parque habitacional en Costa Rica, y lo vemos ahí en los datos. Ahí también pareciera, don Alfredo, que por lo menos la data que se cuenta del Instituto Nacional de Estadística y Censos, pues la mayoría está en buen estado. ¿Y qué podemos decir de ese 32% en estado regular? Sí, me voy a volver rápidamente al punto anterior para tocar un punto, y yo creo que lo que nos debería preocupar no es si el 66% está pagado o no, es por qué tenemos solamente un 7% financiado. Para el crecimiento y el mejoramiento de nuestro parque habitacional debería haber un muchísimo mayor acceso a la vivienda, y yo creo que ese es el número que nos debería alarmar de cómo logramos entender, flexibilizar las condiciones para poder aperturar ese acceso al crédito, porque el crédito es un multiplicador del crecimiento de cualquier economía. Y después, entrando específicamente en detalle a los números del Estado, evidentemente aquí uno dice, pues más del 90% de las casas están en un buen estado, y un estado regular,
yo creo que aquí lo importante también es entender ese mal estado, que es evidentemente lo que nos preocupa, está focalizado en algún quintil, en alguna zona, ¿verdad? Porque a veces los promedios engañan y evidentemente pues nos alegra mucho que el número en mal estado sea pequeño, pero la pregunta es, cuando hacemos el doble clic en ese número, ¿qué nos arroja ese número? Qué bueno que lo menciona, porque vamos a hacer ese doble clic en el siguiente dato, y es que si vemos ese 66% de viviendas que está, era un 61% de viviendas que está en buen estado, como vemos en el siguiente gráfico, está el 86% de esas viviendas en buen estado está en manos del quinto quintil de mayores ingresos. ¿Qué significa eso, don Melisandro? Aquí lo que estamos viendo es cómo se distribuye precisamente la vivienda en su condición de estado por el nivel de ingreso. El quinto quintil son familias actualmente de 2.600.000 colones por mes. De ingreso por hogar. Por hogar. Y ahí obviamente casi que uno podría concluir que son las familias que más tienen la posibilidad de tener una vivienda, ya sea desde el principio en buen estado o le han hecho mejoras, y eso es un dato que es muy significativo, ¿verdad? Son las familias que realmente pueden en su gran mayoría tener la vivienda en su condición más óptima. Claro, como veíamos antes, viviendas en mal estado son solo un 6.4%, pero veamos ahí en ese doble clic que nos sugiere don Alfredo, cuando ya lo vemos en detalle, esas viviendas en mal estado, ¿qué cantidad son? Y ahí vemos, don Melisandro, que no son pocas. Sí, es un total... ¿Qué se considera en mal estado? Buena pregunta, efectivamente, ya te lo iba a comentar. Para los efectos de INEX son 3 variables que se miden: pisos, paredes y techos. Que esté en estado malo es que los 3 elementos, pisos, paredes y techos, estén defectuosos, están en muy mala calidad. En estado regular, 2 de estos 3 que acabo de mencionar, y obviamente el estado bueno es que todos los 3 elementos están bien, están en un estado óptimo. Este número, de nuevo, el que le acabas de indicar, anda rondando un 6%, y en los últimos años no ha... La parte positiva es que no ha aumentado. Ahora, ¿qué es lo que también es importante? Las posibilidades, y Alfredo lo estaba mencionando, que tienen estas familias, incluso las que están en condición regular, de poder accesar recursos financieros para poder hacer una mejor condición de calidad. Y esto pensando en que, cuando lo mencionaba desde el punto de vista, Alfredo también lo comentó, cuando ves este dato de vivienda mala, en el quintil número más básico, el primer quintil, familias de 225.000, ahí el dato de vivienda mala aumenta. Llega a ser un 15%, lo cual uno nuevamente tiene claro que eso es el resultado de la situación de esa familia. Entonces, también es importante este dato para ver cómo se les puede ayudar desde el punto de vista de financiamiento a mejorar la condición física de sus viviendas. Y ahí estamos hablando de acceso, de tener los recursos para hacer la casa. Por eso vamos a ver el siguiente dato que nos sugiere este informe del parque habitacional, pero lo vamos a ver de acuerdo al estado conyugal de los hogares, y entonces ahí siempre llama la atención que evidentemente casados es donde hay la mayor, donde se concentra la mayor porcentaje de tenencia de vivienda. Don Alfredo, claro, porque ahí estamos hablando que se ocupan 2 salarios, ¿verdad? O que por lo menos es más fácil con 2 salarios. Sí, o sea, a veces cuando analizamos estos datos, y evidentemente guardando la distancia entre lo que esto significa, a veces es interesante agrupar los casados en unión libre, que representa más o menos la mitad, y los solteros, separados, divorciados y viudos, esos últimos, que cada uno representa casi el 10%, representan más o menos la otra mitad. Es decir, de la manera en que se hayan juntado, los que viven juntos tienen la mitad del parque habitacional, y los que por alguna razón, ya sea porque no han estado, porque son solteros, o porque se han divorciado, separado, o porque han perdido a su pareja, digamos, tienen la otra mitad. Entonces, pues yo creo que eso es interesante. Uno diría, bueno, la mitad está para solteros o similares y la mitad está para casados o similares, pero la pregunta es, ¿cuál va creciendo más rápidamente, verdad? Y eso es lo que vamos a ver justo, Alfredo, qué bueno que lo menciona, porque cuando analizamos en el sector donde más creció la tenencia de vivienda, y lo vemos ahora en el siguiente gráfico, es precisamente en los solteros, don Melisandro. Y esta es la cantidad
digamos, el exceso, la cantidad de casas, de nuevas casas o de más casas que hubo con respecto al año pasado. Explíqueme ese dato. Correcto, vamos a ver de nuevo. Cuando hacemos el análisis de la tenencia, la pregunta es en manos de quién están, casados, juntados, solteros, y efectivamente el dato desde el punto de vista civil muestra lo que pareciera obvio, que el que más posee la vivienda son los casados. Esto por una condición, primero económica, que les permite más acceso en su momento a la vivienda propiamente pagada como de alquiler, y igualmente con crédito. Entonces ahí es un elemento relevante. Desde el año 2021, que venía siendo la segunda categoría era la vivienda, los grupos de unión libre y convivencia mutua. ¿Qué pasó para este 2023? Los solteros comenzaron a aumentar. Y aquí el dato relevante, que también es un dato a revisar, es que aumentaron no solamente en vivienda pagada, sino también en vivienda de alquiler, pero significativamente en vivienda pagada. Aquí queda también una hipótesis, Liliana, que hay que revisar, y también Alfredo lo tocaba nuevamente, qué tanto esa vivienda pagada completamente en manos de solteros proviene de algún tipo de esquema constructivo un poco paralelo, irregular o fuera de la parte normativa que el país tiene. Claro, vamos a ver otro factor que es el que tiene que ver con el parque habitacional de acuerdo a la edad del jefe de hogar de esas casas. Y ahí lo vamos a ver en el siguiente cuadro, donde vemos que casi también por una cosa casi que lógica, don Alfredo, el grupo etario de 40 a 59 años es donde se concentra pues la mayoría, muy de cerca de los de 60 o más, que es claro, ya han ido terminando de pagar la casa, ¿verdad? Sí, o sea, creo que hay dos componentes aquí, que conforme vamos haciendo el análisis. Uno, pues evidentemente, ahí hay un 40-40-20, evidentemente, lo que usted menciona, que han ido poco a poco pagando su casa, que pues, puede ser una inversión de largo plazo. Tal vez necesita un poco más de estabilidad por su familia y demás. Y también hay un componente interesante, y es que esos jóvenes de 15 a 40 años, ha habido una tendencia a nivel mundial también al crecimiento del alquiler, ¿verdad? Y el hecho de que típicamente, no es todos los casos, pero típicamente es ahí donde se concentra la mayoría de aquellos que, digamos, no tienen hijos y demás, es que tienen tal vez un poco más de flexibilidad de moverse, ya sea por su trabajo, ya sea por lo que fuera. Entonces, el alquiler resulta interesante porque les brinda esa flexibilidad. Claro, vamos a ver otro dato porque ya veíamos al inicio que según este estudio en el 2024 un 19% de las casas en Costa Rica se alquilan. Entonces vamos a ver ahora dónde se alquilan más las viviendas y vamos a empezar por provincias, don Melisandro. Vamos a ver los datos de este año, pero también si usted los compara con el año pasado, ¿qué ha venido sucediendo? Sí, aquí es muy interesante y también de nuevo apuntando lo que indicaba don Alfredo, el dato promedio es una cosa y el dato ya más adentro se compone de unas particularidades. Cuando lo vemos por provincias, obviamente San José sale con una mayor proporción de vivienda en alquiler porque es donde más se concentra la población del país y, de nuevo, desde el punto de vista de accesibilidad, ahí sí estamos viendo algún tipo de problema y la vivienda en alquiler está siendo muy importante en la provincia de San José. Heredia de la Juela tienen patrones precisamente también por el tema de servicios y estar muy cerca de las áreas laborales que también están demandando una buena cantidad de vivienda en alquiler. Un caso particular interesante que aquí en el estudio no se percibe inicialmente, pero que ya algunas señales nos marcan, Cartago, que era una provincia que no tenía tanta vivienda de alquiler, que era la más baja de todo el país, ya comenzó a tener también vivienda de alquiler. También ahora vamos a verlo de acuerdo a los cantones, que es el siguiente gráfico. ¿Cuáles son los cantones en donde más se alquilan viviendas? Y vamos a comenzar primero con los de aquí, los de el área metropolitana. No sin antes preguntarle a don Alfredo que usted se dedica a esto, su empresa, sus agremiados se dedican a esto. ¿Para qué está construyendo más la gente en este momento? ¿Para alquilar o para vivir ahí? Sí, vamos a ver, históricamente, digamos desde el punto de vista del desarrollador, históricamente la construcción de vivienda ha sido para la venta. Y la razón principal es porque el mercado de alquiler en nuestro país en general ha sido un mercado, llamémoslo informal, y no informal en el más sentido de la palabra, sino que típicamente el alquiler es porque un desarrollador desarrolla para la venta, la compran inversionistas y esos inversionistas, digamos de una forma, pues obviamente formal, pero digamos menos institucional, proceden a hacer el alquiler. Es decir,
no ha existido en nuestro país históricamente el desarrollo para alquiler específicamente. Eso como negocio. Como negocio, eso es una tendencia pues a nivel mundial. De hecho, ahora en la pandemia, como sector, el sector de vivienda multifamiliar, que así se llama, fue uno de los sectores, digamos, que mejor soportó la pandemia. Entonces ha habido un empuje hacia Latinoamérica de empujar esa tendencia, digamos, del desarrollo multifamiliar, y ya estamos viendo varias iniciativas y varios proyectos de poder entrar, digamos, o penetrar ese mercado, específicamente en las zonas donde estamos viendo aquí que hay mayor incidencia de alquiler, para poder empezar a probar ese concepto. Evidentemente es un concepto disruptivo y hay que entender temas de financiamiento, hay que entender cómo se comporta el mercado y demás, pero por ejemplo, digamos, viéndolo aquí, Montes de Oca, evidentemente el empuje principal que tiene Montes de Oca para tener viviendas de alquiler es la Universidad de Costa Rica. Entonces, las universidades. O las universidades en general. Entonces, digamos, el pensar que estos proyectos o estas iniciativas multifamiliares deberían empezar cercano a las universidades, digamos, es una de las tendencias que estamos viendo de forma importante. Claro, y vamos a ver qué pasa en los cantones rurales también, porque sí llaman la atención que donde más se concentra el alquiler de viviendas suele ser en sectores turísticos, o por lo menos eso es lo que nos dice esta data, Melisandro. Sí, vamos a ver, eso es interesante, y aquí tal vez es importante recalcar la metodología de captura de información del alquiler. Estos alquileres corresponden a alquileres habituales, residenciales, como decíamos, y no están midiendo las condiciones de alquiler turístico. Entonces, ¿qué es relevante? Por ejemplo, los datos de un Jacob, igual que Tamarindo y Monteverde, no lo veamos por el lado turístico, más bien veámoslo por la demanda de alquiler por efectos ya económicos. Es decir, esa es una premisa que uno tiene que entender. ¿Por qué se mueve tanto el alquiler en un Jacob, en un Tamarindo, un Monteverde? Porque alrededor de esas zonas hay muchos focos de desarrollo económico y que las familias ocupan alquilar. De alguna manera, por ejemplo, en el caso de Jacob, igual que Tamarindo, son trabajadores que ayudan mucho a la empresa, a los hoteles, y que ocupan esa vivienda de alquiler. No pensemos necesariamente que todas esas zonas es vivienda turística. Que es también aquí importante, lo que ya Alfredo viene comentando, cómo generamos una oferta todavía mucho mejor para estos grupos, porque uno podría presumir, dentro de los datos que estamos cruzando, de datos de alquiler junto con datos de estado de calidad, que algunas de estas viviendas en estas zonas no necesariamente son viviendas de buena calidad, sino que están en esa condición por una situación económica. Entonces, el que esté en estas zonas, primero, el indicativo de que hay una fuerte demanda, y el otro es a cómo revisar las condiciones que podríamos necesitar para generar más oferta de vivienda de alquiler en estas mismas zonas. Y en esta la data que tenemos, por lo menos parte de la data que tenemos sobre el estado del parque habitacional. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial, y al regresar vamos a hablar sobre la demanda, cómo está la demanda de vivienda en Costa Rica y cómo podría hacerse desde la política pública para mejorar el acceso de las personas a la vivienda, para mejorar la oferta residencial. Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus comentarios, críticas y sugerencias, también de temas que podamos tratar aquí en la Mesa de Estado Nacional. Y no olvide que usted también puede seguir el pulso de la conversación compartiendo con nosotros sus comentarios, su punto de vista, a través del WhatsApp de Estado Nacional 64241777. Ahí está el código QR, también usted puede conectarse por esta vía, y siempre leemos y tomamos muy en cuenta todos sus comentarios. Gracias por continuar con nosotros en Estado Nacional este sábado, que analizamos la radiografía de la tenencia de vivienda en Costa Rica. Vamos a recordar un poquito las conclusiones de este estudio que estuvimos viendo en la primera parte de este programa. Y vemos, básicamente el estudio lo que nos dice es que hay un aumento, Melisandro, en la vivienda propia. Bien. Hubo una reducción en vivienda financiada, tenemos un aumento en la vivienda de alquiler, pero sobre todo en segmentos bajos y de jóvenes, y el parque habitacional en su gran mayoría es dominado por las familias maduras, entiéndase familias de los 39, 40 años a los 60 años de edad.
Bien, esos fueron los resultados para este año 2024. Pero ¿cómo estamos en cuanto a la tenencia de vivienda cuando vemos comparativamente, por ejemplo, con el promedio de países OCDE? Sí, vamos a ver, en casa propia los datos son muy evidentes. Tenemos una estructura de parque habitacional en vivienda en propiedad mucho más alta que la OCDE. Aquí es importante recalcar, y esto sería injusto no decirlo, el papel que ha tenido el Estado, sobre todo de la época del Banco Hipotecario de Vivienda, cuando se constituyó en los años 90, en la actualidad, de impactar en este dato. Tenemos un dato que supera la vivienda en propia, no solamente el dato de OCDE, sino a países latinoamericanos como Chile y México. En vivienda de alquiler estamos muy parecidos, y el dato importante es el dato de la vivienda financiada. Aquí sí tenemos una deuda, Alfredo lo mencionó casi que a la entrada, apenas estamos logrando un 8% de todo el parque que esté financiado, y que comparativamente con la OCDE es muy por debajo, casi 3 veces menos, lo cual ya es una señal de que al país necesita revisar toda la estructura de financiamiento, y es importante, no solo la que viene desde los bancos, sino de todos los elementos, instituciones que podían apoyar la generación de vivienda en Costa Rica a través de mecanismos de financiamiento. Antes de entrar a algunas sugerencias que hace el reporte de cómo podría mejorarse esta oferta residencial, quería preguntarle a don Melisandro, ¿cómo está el tema de construcción de viviendas de interés social mediante el bono? Yo sé que eso no venía tal vez en el resultado, pero ¿cómo lo han analizado? Bueno, no, realmente es un dato que es complementario a lo que estamos viendo. Cuando uno ve los datos de la vivienda completamente pagada, el efecto de lo que puede ser los bonos de vivienda en el país entra ahí. Cuando vemos algunos de esos datos en vivienda pagada, el año pasado el Banco Hipotecario, según los últimos datos que vi por ahí, creo que fueron 9.300 bonos que dio, 107.000 millones, ha tenido un impacto muy positivo en el tiempo, lo decía precisamente, ese dato del 66% que tenemos en Costa Rica del parque habitacional en vivienda propia, ahí el Bambi históricamente ya puede representar un 20-30%. Pero habían venido bajando. Viene bajando. En los últimos 3 años sí se había bajado la cantidad de soluciones de bono de vivienda que entrega el Estado. Sí, ahí precisamente uno de los problemas es las fuentes de financiamiento. El Banco Hipotecario tenía varias fuentes, se vino la reforma fiscal, se le quitó una de ellas, y obviamente el dato ha venido bajando. Aquí también es importante no solo la cantidad, sino dónde, lo que estamos viendo la tarde de hoy, dónde se colocan los bonos. A modo de ejemplo, de esos 9.320, el 78% es fuera del GAN. Solamente en el GAN es aproximadamente un 15%, y para ser todavía más precisos, información del Banco Hipotecario reciente, bonos de vivienda colocado en el cantón de Escazú, un bono. Bonos de vivienda colocado en el cantón de Santana, un bono. Bonos colocados en Curriabat, 2 bonos. Poco lo que quiero mostrar acá es que hay una buena intención del banco de tratar de financiar precisamente vivienda y apoyar con este tipo de recursos a la clase media baja. Pero el problema que estamos encontrando, y es parte del tema que uno podría ver del lado de la vivienda social, es que es muy difícil, ya no tiene nada que ver con que los desarrolladores no quieran, financieramente hacer una vivienda, y pongo el ejemplo más básico, que es la que se usa en esta parte, una vivienda típica de 40 millones de colones, 35 millones, hacerla en el área metropolitana es prácticamente imposible. De hecho, vas a ver los datos y cantones como... ¿No alcanza? No, vamos a ver Santo Domingo y Belén, 0 bonos de vivienda. No se puede porque no hay proyectos. Entonces, parte del problema que nosotros tocamos en el informe, y con esto el financiamiento también pega, es que estamos entrando en un problema de que la situación de la vivienda hay que replantearla, sobre todo por el lado de la oferta. Alfredo hablaba del problema que nos tenemos, y los datos lo muestran, de accesar crédito. Pongo otra vez aquí un ejemplo. Si una familia tuviera un ingreso promedio de 800.000 colones, le alcanza para comprarse una vivienda de 45 millones de colones. En el área urbana vas a buscar eso y no lo encontrás. Sí, de eso. Entonces, muchas personas le dijeron eso. Los bancos no es que no quieran financiar, es que no hay sujetos que puedan cumplir en ese rango de ingreso para la vivienda que él quiere. Claro, por eso ustedes plantean en el reporte también algunas soluciones o algunas ideas de cómo aumentar la oferta residencial
y esta vamos a ver la primera, y quiero que la comente don Alfredo, que hablan de propiciar alianzas público-privadas para alquiler y venta en terrenos públicos. Eso plantea el informe. ¿A usted qué le parece esa idea? Vamos a ver, nosotros desde la Cámara de la Construcción somos fieles creyentes en las alianzas público-privadas. Nos parece que eso es la solución para muchos de los problemas y rezagos que nosotros tenemos hoy en el sector construcción. Y estamos hablando de rezago de infraestructura en general, y la vivienda no es, digamos, una excepción. De nuevo, volvemos a, como les decía al inicio, el 50% de lo que desarrollamos todos los años en nuestro país son viviendas. Entonces, aquí estamos hablando con alianzas público-privadas. Ahí tenemos un sinfín de posibilidades, ahí tenemos opciones para trabajar fondos de pensiones y hacer alianzas públicos-privadas con desarrolladores que quieran utilizar eso. Tenemos ejemplos de países que han invertido o que se han visto obligados a invertir sus fondos de pensiones dentro de sus países, y hemos visto esas economías y esas infraestructuras repletas y explotando de nuevos proyectos, no solo para vivienda, sino de mejoramiento de infraestructura que va de la mano con la oferta de la vivienda. Es decir, para tomar una decisión de vivienda es necesario saber, voy a tener transporte público, voy a tener infraestructura, voy a vivir atrapado en una presa, agua, por supuesto. Entonces, definitivamente las alianzas público-privadas, es decir, no debemos recaer o pedir que el Estado resuelva todo, sino que debemos de estar a las órdenes, y en la Cámara de la Construcción lo hemos impulsado mucho, de decir, estamos a las órdenes para trabajar de forma conjunta y poder solucionar los problemas principales de nuestro país. Vamos a ver, perdón, Melisandro, usted quería... Sí, tal vez aquí quisiera complementar en esta línea con lo que apunta Alfredo, un detalle que a veces se nos pierde, y Alfredo está tocando. Cuando hablamos, y nosotros lo planteamos en el informe, de alianzas público-privadas, no pensemos que el Estado tiene que manejar el tema de la vivienda, sino que colabora por lo menos con un elemento que es importante dentro del costeo de un proyecto de vivienda, la tierra. O sea, con un problema que tenemos hoy en la capital, que tenemos limitaciones y tierra costosa, entonces el Estado con sus terrenos perfectamente podría hacer, como se está haciendo en España y en otros países de Europa, licitaciones donde ese terreno se lo cede para administración a una empresa privada constructora que haga el desarrollo, lo explota en alquiler, y después puede tener modalidad, ya sea alquiler con opción de venta o sale a venderlas después de un determinado tiempo. ¿Y Entonces, el Estado no participa. ¿Hay terrenos suficientes disponibles del Estado en San José, por ejemplo, para una idea como esa? Eso es parte de lo que habría que hacer, el inventario. Yo tuve una conversación con un exdiputado y me decía que ya se había hecho una solicitud a las entidades públicas involucradas y se estaba trabajando, pero no se ha avanzado, y es un tema de esfuerzo. Sí, desde la Cámara de la Construcción hicimos un acercamiento solamente con el INBU, ¿verdad? Solamente con el INBU para identificar la cantidad de propiedades que tenían en general, pero definitivamente en el gran área metropolitana, y es un sinfín de propiedades. Así hay terrenos. Muchísimos terrenos, pero muchísimos terrenos. ¿Y podría ser atractivo para el sector privado? Absolutamente. ¿Esos modelos? Absolutamente, y me parece que hay apertura de instituciones como el INBU que han dicho, aquí tengo un portafolio de propiedades que verdaderamente no necesariamente sé qué hacer con ellas, y si supiera tampoco necesariamente todos los recursos, porque de nuevo no deberíamos recaer en que el Estado tenga que desarrollar eso, pero si la legislación nos lo permite, perfectamente podemos hacer alianzas público-privadas con el sector privado para poder desarrollar proyectos de vivienda social. Vamos a ver otra de las sugerencias que hace el Estado para aumentar esa oferta residencial en Costa Rica. Y hablan de bonos de alquiler para jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto es un tema interesante, ya se viene haciendo desde hace varios años en varios países. Aquí lo que hay que entender de nuevo es el impacto y la cobertura. Tradicionalmente nuestro bono de vivienda ha sido un bono para comprar vivienda y ha pasado por varias etapas. En el pasado típicamente fue un monto que pagaba el banco a la gente mensualmente para que compensara o agregara al pago de la vivienda como tal. Después se convirtió en una prima para el enganche de la vivienda. ¿Cuáles de los problemas que tenemos? Ahorita comentábamos en este caso, y yo pongo siempre el ejemplo, tenés a alguien de 800,000 colones de ingreso mensual que le alcanza para comprarse una casa de 45 millones, pero el mercado solo ofrece casas de 60 millones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tendríamos que hacer? Bonos de casi 15 millones que resulta muy impráctico financieramente. Entonces, Alfredo hablaba también de la transición. Podemos pensar que el alquiler no es un tema de ningún punto de vista problemático si usted lo ve con una perspectiva
perspectiva a largo plazo. ¿Cuál? Que la familia arriende bajo un plazo predeterminado, 7, 10 años, genere el ahorro y que con ese dinero que dejó de gastar en un alquiler que podría haber sido mucho más alto, eventualmente tenga la capacidad de una prima. Y ahí entra el bono de alquiler. El bono de alquiler lo que le permite es que si la persona tenía que pagar 250.000 colones de alquiler, el Estado, desde el punto de vista de apoyo, durante un plazo determinado, 3 años, le pague una parte de ese alquiler, 50.000 de los 250.000. Y esa parte que no está pagando el usuario de la vivienda, le sirva para generar un ahorro que ayude a hacer el enganche de la prima a futuro. No hay nada parecido a eso actualmente en el país. No hay, y tenemos, y hay otro punto que ahorita que hablábamos de la alianza público-privado que es importante anotar, es el tema legislativo, el tema legal. Necesitamos entrarle prontamente a una revisión. En el caso de bono de alquiler no tenemos, nuestra ley de bono hipotecario es precisamente solo para compra de vivienda. Entonces habría que hacer un ajuste en la normativa para que el banco hipotecario pueda dar bonos de alquiler. Sí, o sea, vamos a ver, yo creo que si nos volvemos, tocamos dos problemáticas principales con el tema del bono de la vivienda y de nuevo, sin quitarle el mérito de lo que el Sistema Nacional para la Vivienda, el BANVI han hecho durante todos estos años, pero hay dos grandes problemáticas. Uno es, hemos llegado, digamos, al tope en el 2020, que estuvimos casi entregando 13.000 bonos de vivienda. Luego bajamos cercanos a los 8.000, ahora estamos repuntando un poco por encima de los 9.000, pero la realidad es que esa cantidad de bonos no necesariamente está solucionando la problemática. No es suficiente. No es suficiente, es el tema número uno. Y el tema número dos es, y don Melisandro lo mencionaba en detalle, es no tenemos las propiedades donde las necesitan las personas. Es decir, las personas necesitan esas propiedades donde haya centros de salud, centros de educación, centros de trabajo, porque si los mandamos a zonas, claro, digamos, donde no existen estas cosas, los estamos condenando, digamos, a la pobreza. Entonces, ¿qué es una combinación idónea para solucionar este problema? Uno, buscar espacios, verticalizar la vivienda social para poder hacerlos en lugares más céntricos. Y dos, convertir el bono de propiedad en bono de vivienda, que eventualmente, en bono de arrendamiento, que eventualmente se pueda convertir en vivienda, pero creo que lo más importante es cómo le entregamos un bono para que esa persona tenga un techo digno, y que una vez que tenga un techo digno, como institucionalidad país, tratemos de reincorporar a esas personas a la economía del país, que es lo más importante, y luego poder ir tal vez reciclando ese dinero y poder abarcar a más familias y poder ayudarle a más personas año con año. Claro, tenemos otra de las recomendaciones que apunta este informe en su versión 2024 y es una solución que sugiere para mejorar la oferta residencial, dar incentivos en tasas de interés e incentivos tributarios para familias con ingresos entre 400.000 colones y 800.000 colones. ¿Cómo se podría hacer eso, don Melisandro, digamos, con ese nivel de precisión de decir esta es la gente que vamos a beneficiar y por qué otra no? Sí, vamos a ver, aquí... ¿De dónde sale esta idea? Sí, vamos a ver, aquí el informe, que lo que es casi que un resultado obvio que estamos viendo y de lo que estamos discutiendo, la problemática que hoy del sector de vivienda, más allá de que hay problemas en el lado de la demanda, está en el lado de la oferta. Tenemos que ver cómo generamos más oferta. Y estos niveles de ingreso corresponden prácticamente al quintil casi que 3, junto con un pellizquito del quintil número 4. A estas familias tienen capacidad de endeudamiento. Si uno va y ve, realmente hay gente ahí en esos nichos de población que eventualmente podría endeudarse, pero no encuentra una vivienda. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que, número uno, generemos más oferta. Y aún así, si tenemos algún tipo de problema por el lado de la demanda, el tema que hemos comentado del bono tiene esa problemática que definitivamente se está volviendo muy limitado para el área urbana. El asunto es entonces, por el lado de la demanda, y eso es un esquema también que usa Panamá, dar realmente algún tipo de subsidio a la tasa de interés desde el punto de vista de lo que está pagando. Es un subsidio a la tasa de interés por parte del Estado. A diferencia del tema del bono que entra directamente como un monto a la prima, este sería un monto diluido en el pago de la cuota en el tiempo y tendría condiciones temporales. Es un elemento que se podría manejar por un periodo de 3, 4 años para que la persona se acomode eventualmente desde el punto de vista del ingreso y que eso calce
con una oferta de vivienda para su nivel de ingreso y no tratar, como lo hemos tratado ahorita, de ver cómo presionamos más el bono para que el bono le permita comprar las casas de mercado que son más caras y que eventualmente lo comprometen en su pago regular, que eso es lo que hay que tratar de ver cómo se le ayuda al posible tenedor de esta vivienda financiada. Alfredo, ¿usted ve realista eso? Porque estamos hablando de incentivos en tasa de interés que tendría que asumir el Estado o los bancos del Estado, no sé quién. En momentos de estrecheces fiscales parece que incentivo es como una mala palabra. Sí, o sea, el incentivo tributario, pues en buena hora y ojalá se dé. Evidentemente eso ahorita es más o menos mala palabra, pero cuando hablamos de tasas de interés, o sea, al final del día, cuando le hemos seguido la pista a este tema y hemos tratado de entender a dónde estamos teniendo la problemática, lo que nos damos cuenta es que, si bien es cierto, muchas instituciones financieras, ya sea estatales o privadas, lo que nos dicen es: yo también estoy siendo regulado. Es decir, tal vez yo quiera tomar ese riesgo, pero quien me regula a mí no me está permitiendo tomar ese riesgo. Entonces, tal vez el incentivo no necesariamente es de las instituciones financieras, sino es irnos a algo que tal vez no nos cuesta, como lo es el incentivo tributario, y es decir, vamos a flexibilizar la regulación, ¿verdad?, desde las entidades regulatorias en el sector financiero para la compra de la vivienda o de la primera vivienda, porque de nuevo volvemos al mismo tema. A veces es difícil, si hay un componente importante en nuestra población, en la informalidad, poder cumplir con el sinnúmero de requisitos que significa poder tener una vivienda formal en este país. Así es. Vamos a ver otra de las observaciones o de las sugerencias que hace este informe para aumentar la oferta residencial, y es incentivar la inversión de los fondos de pensiones en vivienda. Algo de lo que se ha hablado mucho, pero ¿cuánto se ha avanzado en eso? ¿Hay cero inversión de fondos de pensiones o hay un poco? Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de lo que es la cuantificación, realmente es muy poco. Se ha hecho de forma indirecta. Algunos fondos de pensiones han invertido en un vehículo financiero que se llaman los fondos de desarrollo, que ha sido pequeñito, pero realmente en el tema de vivienda no han ingresado. Aquí hay varias problemáticas que uno tendría que ver. Uno, el tema de qué tanto el grupo de pensiones, los fondos de pensiones, se sienten a gusto de invertir en un sector que eventualmente puede tener una rentabilidad relativamente más baja que alternativas que pueden tener en otro tipo de instrumento, como pueden ser los instrumentos internacionales. Sin embargo, aquí sí hago y tomo las palabras de Alfredo con el tema de la importancia que los fondos de pensiones empiecen a participar de esta actividad, porque generan efectos multiplicativos sobre la economía nacional. Entonces, por ejemplo, a modo de referencia, se aprobó hace poquito en Perú, se acaba de tomar la decisión de que los fondos de pensiones, los asociados, pueden retirar hasta un 25%, como un retiro completo de su fondo de pensión, sí, solo sí, es para una compra de vivienda y para uso personal. Entonces, ese tipo de cosas van impactando y directamente al sector de la construcción y al sector y a todo el país. Y aquí los fondos de pensiones, de alguna manera, necesitamos, ya sea de forma directa o a través de vehículos del sector bursátil, que inviertan precisamente en vivienda. Y eso, en el efecto multiplicativo, en empleo, en la parte propiamente de la construcción, es muy positivo para todo el país. ¿Dinamizaría eso el sector, don Alfredo? Absolutamente. Digo, nosotros hemos estado conversando desde hace varios meses, y ahí don Melisandro nos ha acompañado también con varios de las superintendencias y entidades reguladoras de estos fondos de pensiones, porque volvemos a lo mismo que hablábamos del crédito, ¿verdad? Al final del día, tal vez los fondos de pensiones estén interesados en por lo menos explorar, pero su regulación y su reportería lo limita, y terminamos teniendo la plata invertida en el exterior, en temas que no están ayudando a desarrollar nuestro país. Cuando vemos ejemplos, así como lo decía don Melisandro, un país como República Dominicana que obliga a todos sus fondos de pensiones a invertir dentro del país. Ahí es obligatorio. Es obligatorio, y se han puesto súper creativos para poder desarrollar infraestructura, vivienda, etcétera. Entonces estamos ayudando con los fondos de pensiones de todos los ciudadanos a impulsar el desarrollo del país. Entonces, digo, ya estamos viendo pasos, ya las superintendencias están aperturando la conversación, ya estamos viendo jugadores del sector bursátil también entrando en fondos, digamos, inmobiliarios residenciales, que no había sido típico. Entonces, yo creo que hay que seguir teniendo esta conversación, y de nuevo, creo que al final es un poco de flexibilización de la regulación para poder hacer esto realidad. Y vamos a ver, don Alfredo, la última observación o sugerencia que hace este estudio, que es generar legislación
que estimule el alquiler con opción de compra. ¿Eso no hay en el país o cómo podría eso ayudar? Melisandro, tal vez, y luego. Sí, vamos a ver, uno de los esquemas que complementa todo el tema de alquiler, porque desde el punto de vista de tenencia hay que tener claro, y eso es un tema de cultura, la gente en su gran mayoría quiere ser propietario, entonces hay mecanismos de transición. Uno, precisamente a nivel institucional, es el alquiler con opción de compra. Esto es que las familias comienzan a alquilar bajo un marco regulatorio que ya tuviésemos, no lo tenemos hoy, podríamos las familias estar alquilando durante 7, 10, 15 años y están protegidas, y al final de ese alquiler les queda un monto mínimo a pagar que los convierte en propietarios. Aquí la parte importante es que esa figura ya de alguna forma opera, pero no está formalizada. Entonces, uno de los elementos que nosotros hemos venido desde el CENFI promoviendo es este tipo de legislación para darle más seguridad a los operadores, tanto al sector de la construcción, al sector propietario y a los inquilinos. Uno de los temas más complicados del alquiler que no mencionamos, y bueno, de alguna forma se presume, es que la gran mayoría de alquiler en Costa Rica es alquiler informal. No hay una industria de alquiler. Este tipo de normativa permitiría ayudar. Claro. Ya para ir terminando, Alfredo, un tema del que hemos hablado en otras ocasiones y que no sé cómo está en este momento y cómo sigue afectando ya no el acceso, digamos, mediante vehículos de financiamiento, sino a la hora de construir, es el tema de accesibilidad de agua para soluciones de vivienda. No sé si es más grave en algunas regiones del país, si se ha ido mejorando o estamos parecidos. Sí, vamos a ver, creo que tenemos un rezago de infraestructura, esa es una realidad. Hablando en números macro, en la Cámara de la Construcción hemos hecho algunos números y hoy el rezago de infraestructura de nuestro país entre puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas y demás anda más o menos en los 100.000 millones de dólares, es decir, es un monto que es, al igual que hablábamos con las demás cosas, imposible pensar que un gobierno de turno vaya a poder sacar de la gaveta y poder solucionarlo. Eso es una realidad. Y creemos que la única forma de solucionarlo es a través de alianzas público-privadas. Y esos tenemos que aperturar la mente de que esas alianzas público-privadas tienen que ser en todos los ámbitos. Y el agua no es la excepción. Es decir, específicamente, ¿cuál es la problemática que tenemos con el agua? No tenemos un problema de agua. Somos uno de los países en los que más llueve en el mundo. Sí, el problema no es de existencia del recurso. Entonces, agua no tenemos. La problemática que tenemos es que no tenemos la infraestructura requerida para llevar el agua donde la tenemos, perforada o acumulada, a donde la necesitamos, ya sea desde el punto de vista habitacional o desde el punto de vista de desarrollo comercial, industrial y demás. Entonces, esas problemáticas, digamos, hoy en el AIA está identificada en dos ámbitos. Una, que perdemos más del 50% del agua que trasladamos, que si solamente solucionáramos ese problema no tendríamos un problema de agua. Y el otro es que hemos definido que la forma de llevar el agua al gran área metropolitana es desde Orosi. Y el proyecto Orosi, por diferentes razones, que podríamos tener un programa solamente de eso. Lo vamos a tener, lo voy a invitar de una vez. No le hemos podido llegar. Entonces, pues el gobierno actual ha presentado un plan remedial hasta poder desarrollar el programa de Orosi que se llama Pragam, que de nuevo, a estas alturas me parece que todas las iniciativas son bienvenidas y todas las tenemos que explorar, pero la realidad es que hoy el desarrollo está siendo detenido en varios cantones del país, no solo en las áreas rurales, sino también en el casco central, precisamente por una falta de accesibilidad a la infraestructura de agua potable. Bien, ya se nos acabó el tiempo. Les voy a pedir que en un minuto nos den una reflexión de cierre ante este estado, digamos, que hemos dado del Parque Habitacional de Costa Rica y también sobre los desafíos que hay para mejorar esa oferta residencial. Comienzo con usted, don Melisandro, en un minuto. Rápidamente, el informe lo que pretende mostrar, y creo que lo hace con los datos que estamos revisando, es que más que un problema de demanda que existe, del tema de adquisición de vivienda y sobre todo vivienda asequible, que la vivienda de la gente clase media-baja, tenemos que explorar más el tema de la oferta, tenemos que trabajar más oportunidades de oferta, y aquí es importante también replantear los instrumentos que tradicionalmente hemos utilizado en esta materia. Hemos dependido mucho del bono de la vivienda, que como bien decía Alfredo, hay que reconocer todo el impacto positivo que tuvimos en el pasado, pero que se está volviendo muy limitado en su impacto económico y sobre todo en ese sector actualmente. Hay que explorar otro tipo de instrumentos como el que comentamos ahorita, y que eventualmente eso, junto con empresa privada, el Estado, nos permitan generar una mayor oferta residencial en este país. Muchas gracias, Melisandro. Don Alfredo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, y a don Melisandro felicidades por el estudio un año más.
Evidentemente, el sistema de vivienda o el parque de vivienda de nuestro país es muy importante poder entenderlo en detalle. Es el 50% de lo que construimos todos los años. Número uno, queremos entender cómo formalizar aún más esas construcciones para la seguridad de todas y todos los costarricenses. Número uno. Número dos, queremos ver cómo fomentamos y aumentamos el acceso al crédito para que se pueda dinamizar y formalizar aún más y por supuesto impulsar el desarrollo económico. Y creo que todos los segmentos de vivienda, llámese vivienda propia, financiada, alquilada, etcétera, todos tienen un uso, todos tienen una necesidad y de todas las diferentes formas tenemos que impulsarlos para que sean formales y que puedan suplir la necesidad de los costarricenses. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus hogares. Los esperamos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional, que vamos a tener un tema muy, muy interesante. Y es el hecho de que, ¿sabía usted que se proyecta que para el año 2050 Costa Rica va a tener aproximadamente el 80% de su población en estado de obesidad? ¿Qué significa eso y cómo podríamos evitarlo? De eso vamos a hablar la próxima semana. De momento, muchas gracias y espero que tengan un lindo fin de semana.